Acá estoy, sí. Ahí me veo. Ricardo, ¿qué tal? No sé si antes creo que no me escucharon. Yo soy Victoria y bueno, conmigo estuvo hablando todos estos días y estuvimos, la que le insistió, digamos, tantos días para poder realizar esta entrevista. Bueno, Eh, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, la idea de esto surge, digamos, como un proyecto institucional y por cuestionamiento de los chicos sobre todo lo que es ciencias forenses. Y bueno, empezamos, digamos, a investigar, a conocer más sobre todo este tema y como que se han abierto un montón de abanicos, ¿sí? Ajá. Muchos aspectos y aristas, digamos, que está bueno profundizar y que tampoco se pueden dejar de lado. Bien. Entonces, digamos, quisimos conectarnos con usted para poder justamente saber más justamente del periodismo que se dedica a esta parte de los policiales, crímenes, y bueno, por eso lo contacté. Política, como hemos visto últimamente. También. Exactamente. En realidad no hay ninguna materia que escape, por desgracia, a este tema, ¿no? Claro. No hay muy poca. Exacto. Sí, sí, sí. Y bueno, justamente, bueno, surgió que nosotros los docentes estábamos de jornada hoy en el día viernes y con esta noticia de que hubo suspensión de las clases y todo, bueno, surgió la idea de poder conectarnos cada uno desde nuestras casas y bueno, por ahí no estábamos todos los que queremos, pero queríamos llevarlo adelante igual. Así que bueno, Sí, a mí me los chicos. parece, yo soy de la misma idea, por eso cuando intercambiamos algún mensaje por WhatsApp, yo le decía que había que, sí, había que hacerlo igual, porque los chicos están en la casa y tienen los medios para comunicarse, por un lado. Y Sí. por otro, porque buscar otro día en otra hora va a ser muy difícil. Claro, sí, 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 también lo pensé por eso. Quería que lo decidiera usted en este caso qué posibilidades había de hacerlo hoy. Así No, que no, bueno. por eso hoy no hay ningún problema para mí. Así que en otro momento hubiera sido más difícil. O sea, eh, pensar a futuro es muy difícil. claro, sí, Entonces, sí, sí. bueno, acá estamos. Bueno, Acá estamos. No sé listo cómo quieren entonces. hacer la dinámica de esto, cómo Los lo chicos pensaron. han preparado varias preguntas y bueno, dejamos que ellos vayan preguntando en base a lo que han investigado y sus inquietudes. Bueno, cómo no, sin problema. Cuando Bien. quieran. Cande y Ro, que están juntas, arrancan ustedes. Bueno, mi nombre es Candela, soy de Sexto Comunicación. Es una pregunta personal que dice, ¿tu trabajo en los tribunales te llevó a trabajar luego en el periodismo policial? Sí, digamos que sí. No era esa la idea al principio, por lo menos de parte del diario Clarín, donde yo empecé a trabajar en periodismo. La idea era que fuese un periodista de sociedad. La cuestión era que por una circunstancia fortuita, la ausencia de un periodista, un cronista de policiales, bueno, debí cubrir una cuestión, un tema, y el lenguaje, la manera de comunicar, fue lo que convenció a las autoridades del diario que yo debía ir por ese camino. Es decir, en lugar de extrajo de entre sus ropas un arma de grueso calibre, yo dije, sacó un revólver y tiró. Es más fácil, ¿no? Sí. Entonces lo entiende todo el mundo y seguimos hablando en español. Y nos comunicamos mejor porque es un lenguaje más coloquial. Y bueno, en fin, había una serie entonces de clichés, de frases hechas en el periodismo, en la comunicación en general, e incluso en la comunicación formal, sea periodística o sea institucional. Había mucho, evidentemente, había mucho oxiso,
había mucho decúbito dorsal, había mucho los educandos y los bueno, había muchas palabras que venían desde hacía mucho tiempo, no viene al caso ahora hacer esa historia, y a mí me parecía que la mejor manera de comunicarme con el público, y no solamente, a ver, comunicarme con el público no es una cuestión que tenía que ver con algo personal, es decir, la mejor manera de que el público entienda y de abarcar a mayor cantidad de gente que entienda lo que les quiero decir, es hablar en el lenguaje en que hablan ellos, que hablamos todos, un lenguaje coloquial. Y así fue como empecé con esto, ¿no? En realidad, obviamente que lo de derecho me ayudó para diferenciar cuestiones que hasta ese momento no se diferenciaban. Yo diría que al día de hoy, ¿no? Pues un tema permanente. Así como cuando termina un ciclo electivo y comienza el otro, hay que comenzar todo de vuelta. Bueno, con esto pasa lo mismo. ¿A qué me refiero? A que todo el tiempo hay que andar diferenciando lo que es un hurto de lo que es un robo, lo que es un homicidio de lo que es una tentativa de homicidio. Y esas cuestiones técnicas a mí me parece que el público las puede saber, las debe saber y esclarecen un poco la cuestión cualquiera sea. No sé, ¿sigo yo? Sí, dale. ¿Cómo te sentiste de pasar de tus oficios pequeños en Milán a ser el jefe de la sección de periodismo policial del Grupo Clarín? No tuvo mayor impacto. No, realmente no. Me costó mucho levantar nieve de la calle, me costó mucho. Trabajar en una ferretería me costó mucho porque en una ferretería, ustedes saben, va a haber todo tipo de obreros, y en Italia iba todo tipo de obreros de todo tipo de provincias. Y si bien hay diferencias en la entonación, idiomáticas y hasta en el vocabulario en las provincias argentinas, en Italia cada provincia tiene su dialecto y cada provincia tiene a su vez subdialectos. Esos tipos de obreros, de trabajadores, hablan en su dialecto. Y bueno, me costó mucho. Así que me costó eso y después me costó el tema del periodismo, aunque no tiene, en principio no tiene ningún punto en contacto, pero vos me hablaba del esfuerzo. Si hay o yo lo entendía así, ¿qué diferencia hay? Como si ser jefe de policía de Clarín fuera una cosa superior. No, en realidad todo lo que hice me costó bastante porque empecé siempre de cero. De hecho, cuando comencé en el diario Clarín, yo no pensaba ser periodista. Era una posibilidad que se me abrió, una posibilidad laboral que se me abrió, y bueno, yo la aproveché. Lo que pasa es que tuvo más camino que las otras. Bien, ¿alguno Hola, de ¿cómo? naturales? Me metí. No, está bien. Por mí, si es por mí, métanse lo que quieran, pero en orden, porque si no, se habla todo Sí, junto. hacemos un desastre. Mi nombre es Malena, también soy de Sexto Naturales y yo quería también hacerle una pregunta personal. No sé si usted sabrá, muchos de los chicos que estamos acá estamos en el último año de secundario, por lo tanto estamos definiendo la elección de una carrera o nuestra elección de vida, digamos. Entonces mi pregunta va dirigida a eso. Yo quería preguntarle cómo usted definió o descubrió su pasión por su carrera. Es una pregunta difícil. Ustedes van a decir, y bueno, claro, siempre el momento de elegir qué estudiar, qué hacer en la vida es siempre difícil. O sea, no me está diciendo nada nuevo. Pero digo, es difícil porque en mi caso, si es una pregunta personal, te diría que fue una casualidad. Es decir, yo empecé en el periodismo a los 32 años. O sea, ya tenía una vida hecha. Y no me había ido muy bien, que digamos. Después tuve otra vida, que llega hasta acá, hasta lo que ustedes están viendo. Con lo cual, si la respuesta es personal, yo te diría que fue una casualidad.
Mi hermano trabajaba en el diario Clarín, en la parte administrativa. Yo volvía de Italia de unas vacaciones, mejor dicho, venía a la Argentina de vacaciones, porque estaba trabajando en Italia, y nada, la tierra tira, entonces volver a ver a mi familia fue muy fuerte, y traté de ver qué posibilidades había de quedarme acá. Se dio esa posibilidad en Clarín, en donde trabajé 2 años sin cobrar nada, con los ahorros que tenía. Y bueno, después se dio lo que contaba antes. Es decir, si la respuesta es personal, te diría es una casualidad. En cuanto a ustedes, yo sé que están en un momento muy difícil y que tienen que decidir. Lo que sí, lo único que les podría decir por experiencia de un hombre grande es: no se vuelvan locos. Las cosas pueden cambiar. A veces permanecen y hacen toda una vida en algo que, bueno, de entrada les gustó, hay que tener una buena dosis de suerte también, y bueno, pero la vida es cambiante, es una evolución, las cosas pueden cambiar, y estoy hablando de que pueden cambiar para bien, o pueden cambiar hasta encontrar un rumbo en el cual ustedes se sientan satisfechos. Siempre van a tener una idea en la cabeza: si yo hubiese sido. Lo importante es lo que uno es, lo que va haciendo. Lo que hubiese sido, a mí me hubiese gustado ser el 9 de Boca, pero siempre fue un tronco, así que se me fue muy rápidamente. Pero, qué sé yo, siempre todos ustedes tienen alguna idea de lo que quieren ser. Ojalá logren concretar aquellos que tienen como ilusión, pero no se vuelvan locos. Acá no es una cuestión de vida o muerte, todo lo contrario. Es una cuestión de ir haciendo, de ir buscando, insisto, de tener un poquito de suerte, y a lo mejor en lo que menos pensabas ahora, resulta ser que termina siendo tu vida laboral o tu vida profesional. No se sabe. Yo creo que hay que primero intentar lo que a uno le gusta y después ir viendo. Es muy cambiante la cuestión. Muchísimas gracias. No, por nada. ¿Vos? La que se anime, o el que se anime. Hola, soy Sol de Quinto Comunicación y mi pregunta es: ¿cómo investigás y si tenés informantes? No te veo, ¿dónde estás? Acá, Levanta la mano. Levanta la mano. Que levante la mano, que levante la mano. Yo, acá. Ahí está. Disculpame, no te veo. Entonces, me repetís, discúlpame. Mi pregunta Me es: quedó ¿cómo lo de investigás? informantes. Sí, ¿cómo investigás y si tenés informantes? Bueno, la respuesta no es corta. El periodismo policial, o el mal llamado periodismo policial, arrastra muchas notas negativas. ¿Por qué se llama policial? Porque desde siempre, y esto viene desde el siglo XIX, principios del siglo XIX en Francia, la fuente era policial. Quien te informaba era un policía. Y ahí quedó lo de periodismo policial. En realidad está mal. Está mal porque para reconstruir una historia, que es lo que hacemos nosotros, reconstruimos una historia. A diferencia del historiador, nuestra historia acaba de ocurrir. El historiador tiene toda la historia hacia atrás para investigar. Y todo el tiempo del mundo. Nosotros no. Nosotros tenemos hacia atrás muy poco tiempo, porque acaba de ocurrir el hecho. Y hacia adelante también, porque en algún momento tenés que publicarlo. La gente quiere saber, en la actualidad que la gente quiere saber. Entonces, el periodismo empezó mal en este sentido. Nuestra fuente era la policía. Y la policía te cuenta así, hay una cuestión de policía nunca te va a decir no sé. Muy difícil que te diga no sé. Cuando te dicen no descartamos ninguna hipótesis, es un eufemismo por no sabemos dónde estamos parados. Lo cual ya es algo. Pero normalmente te dan una explicación.
son muy vanidosos, por otra parte. El periodismo empezó así, este tipo de periodismo empezó así. Después, los jueces no te daban ni 5 de bolilla, nada. Consideraban al periodista como una persona que no estaba a la altura de recibir información jurídica, que ellos no eran maestros de nadie y no tenían por qué explicarle a alguien que era una prisión preventiva. Simplemente decían, va a quedar preso o no va a quedar preso. Pero los jueces y los fiscales no eran fuentes. Estoy hablando durante muchísimos años. Hasta que, a ver, la sucesión de casos, el interés del público, las cuestiones penales que tenían que ver con la política, desde hace unos 30 años aproximadamente, bueno, fueron provocando que se tuvieran más fuentes de información. Y además se pensara un poco más el tema, porque lo criminal siempre estuvo al final del diario. O sea, venía las noticias policiales y deportes, y después la Clarín Grilla. Y eso no era solamente en Clarín, en todos los diarios. Lo policial iba atrás. Los casos criminales son como el lavadero de la casa, ¿viste? Vos cuando viene un invitado a tu casa o alguien a tu casa, no lo llevas al lavadero, lo llevas al living comedor. Living comedor es la política. Lo que pasa es que la política se convirtió en un lavadero. Espero que entiendan la analogía. Y bueno, eso hizo que se modificara la cuestión. Hubiera más fuentes, ya la policía no era la principal fuente. Antes se repetía lo que decía el comisario. Y para llegar al comisario tenías que tener mucho tiempo de tomar café, conversar, cosa que el tipo confiara en vos. ¿Qué significa eso? Que se convenciera que vos ibas a decir lo que él quería que vos dijeras. El comisario, el principal, el cabo de la esquina, quien sea la fuente, pero siempre era policía. Eso fue cambiando, ya te digo, con la evolución de los tiempos y con la mezcolanza que hubo entre lo criminal y lo político, etcétera, etcétera. Y ya las fuentes cambiaron. Empezó a aparecer la figura del juez de instrucción. Siempre existió el juez de instrucción, pero el juez de instrucción que habla, que obviamente no te va a hablar nunca oficialmente. Todo lo que te dice una fuente en este sentido es extraoficial, es reservado, es confidencial. ¿Por qué? Porque las leyes argentinas y las leyes de cada una de las provincias que tomaron la ley federal, en el sentido del procedimiento penal, lo que no entiendan me paran y me dicen, en cuanto al procedimiento es cómo hacemos para investigar un crimen, o cómo hacemos para, investigado un crimen, juzgar al acusado, y cómo hacemos para aplicarle una pena al acusado. Bueno, todo eso es procedimiento. No está en el Código Penal, está en el Código de Procedimiento Penal. Bueno, entonces, con el asunto de que ya el policía no era el que te daba la información, no era el único, aparecieron los jueces de instrucción en la capital federal, jueces de paz en muchas provincias que hacían funciones incluso penales, civiles, laborales, hacían un poco de todo. Bueno, eso tiene que ver con cómo se armó este país. Pero bueno, volviendo a lo que me preguntaba. El juez de instrucción, y después del juez de instrucción se metió el fiscal, porque el fiscal antes era un simple controller, controlaba lo que hacía el juez el juez penal, el juez de instrucción, y nada más. Después, con el tiempo, las funciones se dieron vuelta y el juez de instrucción le empezó a dar al fiscal la posibilidad de que investigue él. Entonces ya la fuente pasa a ser el fiscal. Pero el juez de instrucción también, porque sabe lo que hace sabe lo que hace el fiscal, con lo cual ya tenés al juez de instrucción, al policía, al juez de instrucción, al fiscal. Y están los forenses. O sea, las pericias, ¿quién las hacen? Las hacen los forenses. Y los forenses se convirtieron también en fuentes. Bueno, en definitiva, volviendo a tu pregunta inicial, si tengo fuentes, sí, si no, no podría hacer esto. Y las fuentes son todas. A veces ninguna de las que te dije. ¿Por qué? Porque a veces hay que empezar por los vecinos, que también son fuentes. Los vecinos no tienen problemas en hablar.
entonces hablan con nombre y apellido. A veces los vecinos tienen problemas en hablar, entonces le dicen, se lo cuento, pero no diga mi nombre. Y a veces los vecinos no quieren hablar con el periodista y lo sacan corriendo. Hay de todo. Con los policías pasa lo mismo, con los jueces pasa lo mismo, con los fiscales pasa lo mismo. Nosotros incitamos un delito. Los periodistas que hacemos esto, en realidad todos los periodistas, salvo aquellos que se dedican a contarte cómo salió Boca River. Eso no tiene ningún problema. Te cuentan cómo salió Boca River y se acabó. Pero quiero decir, todos los otros, o el índice de inflación, esos hospitales económicos no tienen mayores problemas. Le dan el número de inflación del mes y te lo cuentan. Pero todos los otros que tienen que reconstruir algo, cómo se tomó una decisión política, por dónde va a ir la economía, qué pasó con el cadáver que apareció en el zaguán de una casa, etcétera, etcétera. Todos esos tienen este mundo de fuentes a las cuales recurrir que no pueden hablar. Entonces nosotros instigamos el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque los tipos no pueden hablar. Pero entre la vanidad y el interés público, ahí hay una especie de zona gris por la que nos metemos nosotros y obtenemos información. Bueno, fue muy larga la respuesta. Espero que la hayan entendido. Quien no entendió algo me lo dice. Hola, soy Melina Bustos de Quinto Comunicación. ¿Cómo investigás? Te estoy buscando. ¿Me escuchás? Levanta la No, mano, tengo la cámara apagada porque Ah, se me tenés la rompió la cámara apagada, cámara. discúlpame. Bueno, entonces, Melina Sí, sí. Bustos, fantástico. Me decías, Sí, sí. ¿cómo investigo? Y así de esta manera. Sí. De esta manera, yo tengo que reconstruir una historia. Y la reconstrucción de la historia es a través es decir, si ustedes piensan que nosotros podemos entrar a los lugares a las escenas de los crímenes, no podemos entrar. Alguna vez ha ocurrido con consecuencias legales graves para el periodista que lo hizo. Alguna vez. Pero nosotros no entramos a las escenas de los crímenes. Lo que podemos hacer es obtener información de la escena del crimen, como por ejemplo el video donde estaban contando plata en la Rosadita. Es un acto de corrupción. Ahora, nosotros no tenemos, generalmente, a lo largo de la historia, hasta hace muy poco, no tenemos el video de cuando asesinan a un tipo o cuando le meten la mano en el bolsillo a un tipo. No está eso. Últimamente sí, porque hay mucho delito callejero y se puede ver. Pero a veces lo que se ve hay que interpretarlo, como lo que nos ocupa en este momento. Si ustedes vieron, estamos hablando de un delito, ¿no? Sí. Si ustedes vieron cuando le apuntan a la vicepresidente, habrán visto que sale una especie de líquido del arma. El arma no se dispara porque quien la manipuló en principio no la sabía manipular. Hay que poner uno de los proyectiles, hay que correr, hay que accionar la corredera y que suba un proyectil. Bueno, eso no lo hizo, por suerte. Entonces lo que salió fue lubricante. Y podía estar todo el día gatillando y no iba a salir nunca. Bueno, esto venía a cuento de cómo se investiga. Bueno, creo que era esa la pregunta, ¿no? ¿Cómo se investiga? Melina. Sí, y te hago otra pregunta ahora. Sí, decime. ¿Cómo decides qué historias sí y cuáles no? Bueno, el periodismo tiene mucho de arbitrario. En realidad hay un par de cuestiones que uno siempre tiene en cuenta. El interés público, por un lado, y el entretenimiento, por el otro. Son dos cuestiones que parecen que son muy diferentes, muy disímiles, pero en realidad están ahí. A veces hay noticias que es decir, es arbitraria la cuestión. ¿Por qué este tema sí y este otro no? A veces es una cuestión de soporte. En el soporte de papel entran determinadas noticias. ¿Y por qué no puso aquella otra? ¿Y por qué no entró? El papel es esto. O sea, cuando yo era jefe de policiales de Clarín, me daban 6 páginas. Después me dieron menos, porque el diario se achicó por una cuestión general. Bueno, pero me daban 6 páginas. Las 6 páginas no son blancas, tienen avisos. Los avisos ocupan espacio. Y el lugar libre para las noticias es menor.
con lo cual yo tengo que elegir qué va y qué no va. En esa elección, que es arbitraria, insisto, me puedo equivocar, y de hecho me habré equivocado muchas veces, y la habré acertado otras tantas veces. Pero es arbitrario. Es una cuestión que en realidad depende, ya te digo, con esas dos premisas, ¿no? El interés público, el entretenimiento, buscando esas dos cosas. El entretenimiento en el caso de las cuestiones criminales es un tanto relativo. En otros aspectos puede ser más importante. Pero digamos que es el interés público. Ahora, hay muchos casos que tienen interés público. Y hay muchas necesidades que pueden trascender de lo privado a lo público. Por ejemplo, hay personas que me llaman y me dicen, ¿por qué el caso de mi hijo que está detenido injustamente no lo publica o no lo analiza? ¿Por qué no habla de este caso de abuso sexual? Y a veces es porque uno no tiene tiempo, a veces porque no lo pudo investigar bien, a veces hay múltiples motivos por los cuales no sale todo. Pero también hay que tener en cuenta una cosa. Esto es todos los días. Con lo cual, si no es hoy, será mañana. Y yo tengo que tener algo para contar. En una palabra, yo cuento historias. A ustedes les gustan las historias. Siempre les he contado historias. Desde pequeña, soy pequeño, les he contado historias. Sus padres habrán contado historias. Ustedes habrán quedado a escuchar historias. Y lo que ven en la televisión, en el streaming, en Netflix o en lo que sea, son historias. Entonces las historias es lo que atrapa. Yo tengo que contar una historia. A veces no tengo una historia. A veces tengo el resultado de un partido de fútbol. Fulano mató a Mengano y se acabó el partido. No tengo historia. ¿Por qué? Porque no hay nada detrás de esa historia. Ponele, son personas desgraciadamente marginales o que se han dedicado, que se han visto, sin otra posibilidad, porque no vieron otra posibilidad en la vida, salen, le ponen un arma a un tipo, le sacan la cartera o puede ocurrir un hecho aún más grave, como puede ser una herida, una muerte, y se terminó, después lo agarra la policía, lo lleva a prisión y se terminó. Eso es ese tipo de cuestiones, si no tienen una historia detrás, es un elenco de noticias, es una lista de noticias policiales y se acabó. Lo que yo trato de hacer es contarles una historia para entretenerlos, contarles una historia para que ustedes sepan todas estas cuestiones legales y demás, y periciales, y trato de contarles una historia para que vean cuál es el estado de situación de la investigación criminal, que está muy ligada con otra cuestión. El monopolio de la fuerza lo tiene el Estado. Y en consecuencia, ¿cómo lo maneja? No se olviden que nosotros tenemos nuestros derechos humanos que están en la primera parte de la Constitución. Nadie me puede obligar a mí a declarar contra mí mismo, salvo que me torture. Entonces, en estas cuestiones, nosotros somos muy cuidadosos y en la medida en que haya una historia detrás para contar, lo hacemos. A manera de entretenimiento o a manera de denuncia. Son dos planos distintos que en algún momento se mezclan. ¿Cuál es la diferencia en hacer periodismo gráfico y periodismo televisivo? El periodismo gráfico, a ver, toda la vida fue, el periodista era un tipo que tenía que saber escribir. El periodismo era escrito, no había otra manera de hacer periodismo. Lo primero que me dijeron a mí cuando me dieron la posibilidad de escribir algo fue, sabés escribir, ¿no? O sea, sabés comunicar tus ideas o tus sensaciones o tus impresiones o lo que viste, lo sabés comunicar por escrito, ¿no? Es un trabajo intelectual el escribir y es un trabajo intelectual el leer. La radio de televisión es otra cosa, otro soporte, es otra cosa, donde juegan también diferentes cualidades. Por ejemplo, la apariencia física, la voz, los tonos, los movimientos, los clichés, porque hay clichés nuevos a partir de la enorme evolución que ha tenido el video en todos los sentidos, desde la televisión clásica hasta YouTube, todo tipo de video.
hay otros elementos que a veces se confunden y confunden a la gente porque les gusta la apariencia de una persona o la manera que tiene de decir esa persona, y a lo mejor la apariencia es buena y lo que está diciendo es una burrada, pero se quedan con la apariencia y también se quedan con la burrada. Entonces ya que es medio complicado esta cuestión, porque yo vengo de una época en la cual el periodista era el que sabía escribir. Y me encuentro que ustedes ahora por Zoom, y de una manera que yo no voy a entender, me están viendo y están viendo mis gestos y qué sé yo, y les puede gustar o no, pero bueno, se están quedando por lo menos hasta ahora para ver cómo yo les voy contando cosas. Todo esto, durante toda la vida, desde Gutenberg para acá, se hizo por escrito. Más, antes de Gutenberg, porque en los monasterios se escribía a mano. En una palabra, la diferencia es abismal. La diferencia es abismal. Yo me puedo parar y estar en calzoncillo. No lo voy a hacer porque no tengo pantalón. Pero quiero decir, los puedo engañar de 1000 maneras. Los puedo engañar de 1000 maneras con la imagen. Con la palabra es más difícil. Y además, una última cosa. La palabra queda. La imagen y la voz se van. ¿Te acordás aquel que dijo aquella vez por televisión o te acordás aquel que dijo aquella vez por radio? En cambio, la palabra queda. Vas al archivo de un diario y dices, mirá, este tipo hace tanto tiempo escribió tal cosa. Ricardo, se nos está por terminar el tiempo. ¿Podemos conectarnos de nuevo? Le pasamos, sí, no hay problema. le pasamos el link. Ahí Pasame por por WhatsApp. Por el WhatsApp, sí, por favor. Dale. ¿Querés cortar ahora o hay...? No sé, Jorgelina, ¿lo tenés? Sí, ahí te lo paso y lo pasamos a los chicos también. Dale, perfecto. Ahí está. ¿No usamos el mismo? No, porque no es de los permanentes. Y aparte, como tengo que cortar y grabar, me va a llevar un ratito. Por eso les paso este. Bueno. ¿Dale? Dale. Acá tengo uno nuevo. Bueno, yo salgo de acá y hay intereses. Hay intereses, viste, en el medio. Pero en ese sentido tengo que decir que fui bastante libre para elegir los temas, para contar los temas y para decir esas cosas que me preguntabas vos, si podían traerme consecuencias. Con el caso Carrasco, ¿ustedes recuerdan el caso Carrasco? El soldado Carrasco, que fue un soldado común y silvestre en Zapala, que murió, lo mataron, 2 soldados veteranos dirigidos por un subteniente. Cuando el servicio militar en el país era obligatorio, todos los años entraba una cierta cantidad de varones a las diferentes fuerzas y estaban allí 1 o 2 años. En la Marina eran 2 años, después se redujo, bueno, en fin. Siempre se consideró, desde la modernidad para acá, quiero decir, de la década del 70, 60, 70 para acá, que era una pérdida de tiempo. Y vos te convertías como soldado conscripto en un corre, limpia, barre, colimba, corre, limpia, barre. No otra cosa. No, el tema ese de la patria era todo verso. Nada. Por otra parte, Argentina no tuvo hipótesis de conflicto bélico durante más de 100 años. Bueno, ¿por qué voy a eso? Porque contando cosas del crimen del soldado Carrasco que cometieron los militares y que los militares trataron de encubrir, contando eso, bueno, tuve, digamos que amenazas se tienen siempre, pero la más grave de todas fue a propósito del caso Carrasco, e incluso, bueno, hasta pidieron a las autoridades de Clarín que me cesantearan, que me echaran. Sí, hay cosas, pero si vos no las manejás, si vos no las reducís a sentir un cosquilleo en el estómago y nada más, y dedicate a hacer deporte. Chicos, ¿alguno de sexto que quiera seguir? Perdón.
No, dije si se entendió. Acá. Hola, soy Julieta de Sexta Naturales. Y ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Le quería preguntar si en su opinión personal las investigaciones que se realizan profesionales argentinos son eficientes al resolver los casos. Y si a usted le pareció algún veredicto injusto. Sí, a las dos. Sí. Hay dos maneras de investigar. Investigar es hacer pruebas. Y la prueba es la que se hacen ustedes cuando el médico le pide un análisis de sangre. Es una prueba. Con esto pasa lo mismo. En la reconstrucción del pasado se hacen pruebas para ver para dónde vamos, si podemos reconstruir lo que pasó. Sí, no se investiga bien. No se investiga bien. Hay una dualidad entre pegar un sopapo e ir a obtener huellas digitales. Esa dualidad todavía continúa. Y son más lo que se va, son más. Vemos cada vez que los casos donde se pega un sopapo no disminuyen. Eso por un lado. ¿Y fallos injustos? Y sí, sí, ha habido fallos injustos, sí. No. Por ejemplo, Nelson Madaf es un chico que no había hecho absolutamente nada y lo tuvieron preso por una resolución judicial, acusándolo de un crimen que nunca existió. ¿Sí? No es que él era inocente, el crimen no existió. Entonces tenés una montaña de papeles que es todo mentiroso. ¿Cómo no vas a estar en contra? Todo lo que se escribió ahí, por más que tenga sello, firma y lo que vos quieras, es todo falso. ¿Por qué? Porque el crimen no existió. El caso de Nelson Mandela es muy sencillo y es muy dramático. Tan sencillo como dramático. Él estuvo de novio media hora con una chica, media hora. Caminando desde el colegio secundario donde salía la chica, que estaba en cuarto año, hasta la esquina de la casa de la chica. Lo presentaron, se conocían, pero lo presentaron formalmente, lo presentó formalmente el hermano de él. Y bueno, caminaron a las 3 de la tarde, la salida del colegio, 4 de la tarde, no me acuerdo, hasta la esquina de la casa de ella. Se saludaron y se quedaron en volver a verse. Él se fue para un lado y ella se fue para su casa, a media cuadra. Nunca llegó. Desapareció durante 10 años. El gobernador de la provincia, en el programa de Mirta Legrand, dijo que le ordenaba a sus fuerzas policiales resolver ese caso. Bueno, el caso se resolvió. ¿Quién fue el último que la vio con vida? ¿Quién fue el último que la vio? Nelson Madaf, el novio por media hora, novio entre comillas, ¿no? Lo agarraron, lo torturaron durante 3 meses. Nelson Madaf tenía 19 años, hoy tiene 40 y tantos. Desde aquel entonces hasta el día de hoy, que todavía sigue vivo, no puede trabajar por las consecuencias de la tortura. Claudia Díaz, como se llamaba esa chica, sí desapareció. Se fue de San Luis, donde ocurre todo este lío. Se fue de San Luis. Tomó un micro hasta la terminal y después caminando, llegó a San Juan. En San Juan tuvo una vida terrible. Le pasaron muchas cosas, no lo voy a contar ahora. Le pasaron muchas cosas hasta que 10 años después, por una infidencia de alguien, su mamá supo que estaba en San Juan y la fue a buscar. ¿Por qué se fue Claudia Díaz? Porque el padre le pegaba. Nelson Madaf estuvo 3 meses presos, 3 meses torturado, siendo torturado con todo tipo de maniobras, por un crimen que no existió. Lo acusaban de homicidio. Nunca hubo un homicidio. No se puede matar a quien está vivo. No se puede tener como víctima mortal a alguien que está vivo, quiero decir. Bueno,
Sí, claro, ¿cómo no vas a estar en contra de eso? Y eso hay que publicarlo y hay que decirlo y hay que recordarlo porque pasa acá, ¿no? No es que pasó en Estados Unidos y lo vimos en Netflix. No, pasa acá. Y no pasó el siglo pasado. Pasó a principios de los 90. Y hubo otros casos que replicaron ese asunto. Pero claro, con María Soledad y con tantos otros, un caso tapa otro y otro caso tapa otro, y bueno, el público se olvida. Pero bueno, volviendo a la pregunta, sí, hay malas investigaciones por intereses, se utilizan métodos que deberían estar desterrados por nuestra Constitución de la práctica habitual de la investigación criminal y sin embargo se siguen empleando, y hay fallos respecto de los cuales estoy en contra. Como por ejemplo, y ahí acá termino, como por ejemplo el de la ley de radiodifusión, que no es criminal, pero no deja de ser un fallo. Y estoy en contra porque, en definitiva, todos aquellos grandes ideales que decían los que lo impulsaban, no se cumplieron. Lo único que se cumplió es que las propagandas en las radios y en la televisión pasan rápido en 15 segundos, nada más. Ah, y el inicio de espacio publicitario y el fin de espacio publicitario, nada más. ¿Cuántos casos puedes investigar al mismo tiempo? Uno. Uno. Puedo leer varios, pero a ver, es una investigación. Ustedes tengan en cuenta esto. Yo no soy policía, no soy investigador, yo soy periodista y lo que quiero hacer es contarle a ustedes una historia. En Nelson Madaf se van buscando antecedentes. Si le decimos a eso investigación, bueno, hay una investigación. Las cosas que no te cierran, ¿por qué Nelson Madaf dijo que los restos de Claudia Díaz estaban enterrados en tal lugar y cuando fueron ahí lo único que obtuvieron fueron huesos de perro? Algo acá anda mal. Bueno, eso forma parte de averiguar el caso, de investigarlo, periodísticamente. Nosotros no tenemos facultades, no tenemos facultades. La única facultad que tenemos es la de preguntar, coser un dato con otro dato y que resulte un argumento lógico para contarle a la gente. Eso es lo que hacemos, eso es lo que tenemos. Y vigilar, porque vigilamos lo que hace la autoridad, en la medida de lo posible. Así que ¿Me podés contar? Perdón. ¿Me podés contar cómo fue tu investigación periodística en el caso de la Payanca? Y la Payanca estaba, yo mandé un equipo ahí a ver qué había pasado. Ya se sabía, porque la información cuando la tuvimos venía con los 6 muertos. Y el asunto era por qué. Lo que pasó con la Payanca es que lo que descubrimos fueron torturas policiales para acusar a 4 malandras del crimen, que a la larga resultó ser falso. Se perdió mucho tiempo y esa maniobra dejó el crimen impune. Eso fue lo que pasó o lo que nosotros supimos de la Payanca. El juez del caso llegó a pedir una condecoración para los policías que habían resuelto, entre comillas, el caso de la Payanca. Lo que habían hecho fue torturar a 4 malandras y nada más. ¿Cómo llegaron a los 4 malandras? ¿Por qué esos 4 malandras? Forma parte de la historia. Sería muy largo explicarlo ahora. Pero bueno, fue eso. Lo cual desvió toda la investigación, porque a ver, si el camino es pero vos te vas por acá, cuando querés volver al cruce para tomar el camino correcto, ya el camino correcto se borró, no está más, no sabes por dónde es muy difícil. ¿Por qué? Porque te fuiste ¿Por qué te fuiste al otro lado? Y a propósito. ¿Por qué a propósito? ¿Porque vos sabías lo que pasó y no querías decir? No, porque yo como policía tengo una premisa, es una premisa que resulta ser falsa. Yo tengo que demostrarle que la gente está protegida y que quien las protege soy yo, este uniforme.
como enunciado está perfecto, pero en la práctica no es así. ¿Por qué? Porque es proclive a cometer delitos, excesos, manipulaciones, esto que les estaba hablando. La investigación de La Payanca fue una investigación de lo mal que actuó la policía. Y también te muestra otra cosa, que en Argentina, bueno, en Argentina, en todos lados, somos muy proclives. El derecho penal es un derecho penal de acto, de lo que uno hace, no de lo que uno es. Por ejemplo, esos 4 malandras, eran 4 malandras, malos, tenían antecedentes, no sé, qué sé yo, todo lo pésimo que a ustedes se les puede ocurrir. Pero esos 6 crímenes no los cometieron. El derecho penal es de acto. El acto tiene un autor. El autor es porque hizo aquello, no porque es lo que es. ¿Se entiende esto? Porque es fundamental. O sea, no, tal tipo tiene así de antecedentes. ¿Esto lo hizo? Ah, no sé. O sí, porque tiene sus antecedentes, lo hizo. No, eso está mal. ¿Se entiende? Esto es central. No se puede hacer derecho penal de autor. Se llama derecho penal de autor. Entonces, todos los pobres, marginales, mal entretenidos, son todos delincuentes. No, cada uno debe responder por lo que hace, no por lo que es. Si a mí no me gusta la personalidad de aquel, porque, nada, por su manera de vivir, que haga su vida, en la medida en que no me joda a mí, que haga su vida. Artículo 19 de la Constitución Nacional. Las acciones privadas de los hombres solo le corresponden a Dios y están exentas de la autoridad de los jueces. Es sencillo. Las acciones privadas. Por eso, todo está ligado. Por eso, en el tema drogas, la Corte Suprema resolvió de acuerdo con la Constitución Nacional. Si alguien se fuma un porro en su casa sin joder a nadie, no hay delito. Si alguien es detenido en la calle con un porro, no se me ocurre otro ejemplo, un porro en el bolsillo, dije, no una bolsa, porque una bolsa es para comercializar, eso es delito. Pero las acciones privadas de los hombres no le corresponden a los magistrados. Todas estas cuestiones de principio que están en nuestra Constitución, en la mayoría de los casos no son respetadas. ¿Por qué no son respetadas? Y porque, escúchame, no podemos tener una comisaría con las celdas vacías. Hay que tener una comisaría con las celdas llenas. Pero todo esto es culpa de la policía. No, es una cuestión política. Siempre es una cuestión política. Los casos criminales son cuestiones políticas. La sentencia de los jueces son actos de gobierno. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial forma, junto con el Legislativo y el Ejecutivo, el Estado administran esa organización sociopolítica llamada Estado. ¿Nosotros formamos parte del Estado? No. Por eso la primera parte de la Constitución nos protege a nosotros. El 16, el 17, el 18, el 19 del artículo de la Constitución nos protege a nosotros. Son nuestros derechos humanos. Que no nos toquen cuando no hay motivo, que nos dejen vivir nuestra vida, que no nos rompan. Bueno, por ahí me fui por las ramas, pero creo que en el fondo de la cuestión, lo importante es esto, para mí, ¿no? Ricardo, nosotras somos docentes de Sol Díaz, que Sol está acá conmigo, la chica que está acá al ladito mío, y bueno, ella es nieta de una de las personas asesinadas en La Payanca, por eso también un poco hacerte la pregunta, y bueno, vieron un poco la historia y la investigación que había llevado vos adelante. Sí, lamentablemente yo no te podría decir quién fue, no podría decir con certeza. Había muchas hipótesis, la mayoría descabelladas. Me acuerdo hasta del actor Estel, Marco Estel, me acuerdo de que se hablaba de que se llegó a decir que había pistas de aterrizaje o avionetas tiraban droga, se llegó a decir que había 50.000 pesos de aquel entonces que habían cobrado, se llegó a decir de todo. Lo concreto es que la policía lo investigó mal y lo dejó impune. Porque no quiero poner siempre el periodismo en el medio. Digo, no hay otros para investigar eso, son los canas.
Son los canas, no hay, o el juez. Ahora, si el juez, los jueces también, como junto con los fiscales, miren, no hay una universidad de investigación. La investigación no se aprende en ningún lado, se aprende en la calle. El fiscal investiga. El fiscal tiene una idea, más o menos. Cuando lo nombraron, o si quiso ser fiscal penal, habrá leído libros que en la Facultad de Derecho no están, ni te van a tomar ningún examen al respecto, que son criminalística, balística, química forense, etc. Habrá leído alguno, o tal vez no. Le preguntará a los policías que tienen la experiencia de estar en la calle y más o menos se va armando algo. Y después un poco de lógica y sentido común. No se olviden que el primer detective que estableció más o menos las reglas para reconstruir el pasado e investigar un caso, fue Auguste Dupin, un personaje de ficción de Edgar Allan Poe. Otro fue Sherlock Holmes. Miren que todo eso que ustedes ven en las novelas, después se aplicó en la práctica. Por eso les digo, no hay una universidad de aprender a investigar. No hay. Se utilizan los mismos métodos del historiador, con lo que le dije al principio. El historiador tiene todo el tiempo del mundo, el investigador no, lo tiene que resolver en 10 días, 10 días hábiles. Hola, buenas tardes. Hola. Te quería preguntar, ¿cuál es tu inspiración para escribir libros y hace cuánto escribís? ¿Cuál es mi inspiración y qué cosa? ¿Cuál es tu inspiración para escribir los libros y hace cuánto los escribís? O sea, ¿hace cuánto empezaste a escribir? Mirá, el primero salió en el 2014, me parece. Sí, 2014. 2014 o 2016. No, discúlpame. En el 2016 salió el primero. Sí, 2016. A ver, es difícil hablar de inspiración. A mí me gusta que me cuenten historias y me gusta contar historias. Lo que me motiva a escribir los libros es eso, contar historias. Y historias, habrán visto que muchos de los libros arrancan en el siglo XVII. Hay uno de ellos, creo que es el segundo, que comienza con la historia del gobernador loco de Buenos Aires, cuando no existía el virreinato, cuando esto era una capitanía. Entonces, a mí me gustan indagar en los archivos acerca de... sí, debía haber estudiado historia, pero bueno, a mí me gusta eso, hasta llegar a los que tengo, cuya fuente tengo más a mano, que son los actuales, ¿no? Pero digamos que la inspiración es esa, poder contar lo que en televisión no puedo porque tengo poco tiempo y en el diario menos porque tengo poco papel. Entonces el libro es el soporte ideal. Bien. Está bien. ¿Y tenés ganas de escribir más libros? De hecho, en diciembre sale otro, pero ya de casos internacionales. O sea, los 4 primeros libros son de historias argentinas. Entre ellos hay una novela, mi única novela, que no tuvo mucho éxito, tengo que ser sincero, que está basada en un hecho real, en la historia de Miguel Ángel el Loco Prieto, un ampón argentino de la década de 50-60. Y los demás son todas historias argentinas, de todo tipo, o sea, de gente común y de gente, de funcionarios, de presidentes. Una de ellas es un atentado, hablando de atentados contra funcionarios del gobierno, un atentado contra Sarmiento, que falló. Ahí está contada toda la historia. Y desde hace un tiempo, ya después de Crímenes Sorprendentes de la clase alta argentina, empecé a escribir sobre casos internacionales. El primero fue los crímenes del Vaticano. Muchos me preguntaron, ¿y por qué el Vaticano? Si en 2000 años de historia no cometieron un delito, es evidente que yo voy a encontrar ahí mucho material. Y evidentemente lo encontré. Hay mucho delito.
los crímenes del Vaticano, crímenes de asesinos en serie, crímenes de gángsters, y va a haber otro que ya no tiene, cambia el crimen sorprendente, se termina la serie, y va a comenzar otra que tal vez se llame, les doy un adelanto, tal vez se llame La muerte es lo de menos. Y va a tener también una serie de historias donde la muerte va a ser lo de menos. Más no les digo porque les quiero crear un poco de suspenso y misterio. Yo de nuevo, hablamos como 500 a la vez. Le pregunto, ¿existe algún tipo de patrón para algunos crímenes? ¿A qué te referís cuando hablas de patrón? Por ejemplo, se he escuchado que los violadores siempre buscan, por ejemplo, a una persona de rasgos físicos parecidos para seguir, digamos, con sus crímenes, pero siempre buscan a alguien parecido, como si fuera un patrón, digamos, de búsqueda. En realidad los patrones los siguen los asesinos en serie. Los violadores no. A ver, si buscan un patrón, si tienen un patrón, un estilo determinado, se convierten en violadores seriales. Pero hablamos de la serie, de una serie. Ahí encontrás un patrón, porque tenés la serie. No necesariamente con los violadores, ¿no? De ninguna manera. Ha habido, desgraciadamente, muchos asesinos en Estados Unidos, en Sudamérica, Colombia, por ejemplo, México, en Argentina menos, pero ha habido pocos, pero ha habido, Europa, de asesinos, de gente que quiere matar a otra, que tiene determinadas características. No está referido siempre a lo sexual, a la cuestión del abuso sexual, no necesariamente. Pero sí hay tipos que tienen patrones. Y te insisto, para matar. El hijo de Sam no violaba a nadie, al contrario, disparaba de lejos. No de muy lejos, pero disparaba a cierta distancia. ¿A quién? A personas que no conocía, pero a parejas. Siempre a parejas. Bueno, es un patrón. Ha habido otros, bueno, sí, hay casos donde las víctimas son niños. Hay patrones, sí. Pero ya te digo, más referido a asesinos seriales. El gordo Valor, que no mató a nadie, entre otras cosas, no tenía un patrón para robar. Donde veía la ocasión, robaba. Qué sé yo, no sé. Yo lo asimilo más a asesinos en serie. Gracias. Yo te quería hacer una pregunta. Primero una, después la otra, no hay problema. Bueno, que por todo lo que investigaste, los testigos y el lugar del hecho, ¿qué desenlace le darías al caso del árbol maldito, donde fallecieron 2 amigas en Córdoba? Sí, Nuez Peñalba. ¿En Córdoba? ¿En Salta? ¿O estamos hablando de otro caso? No sé, supongo que sí, creo que era en Salta, sí. Las amigas que aparecieron colgadas con una misma soga en la rama de un árbol. Claro, sí es. Sí, fue en Salta. Fue en Salta. En la frontera entre el Salta capital y una localidad llamada Cerrillos. Es más literario que otra cosa. La respuesta es más literaria que otra cosa. Porque si fuese una respuesta en una clase, te diría, no sé. Que son 2 palabras maravillosas.
porque te estimulan a seguir investigando. O te dejan el misterio. Vos sabés que Borges decía que lo atractivo es el misterio y no la resolución del misterio. Una vez que el misterio se resolvió, era eso. En cambio, mientras el misterio se mantiene, te voy a tener siempre atrapada o atrapado a los que les interesa. No sé, a mí me parece difícil. Cuando yo te doy esta respuesta, te doy una respuesta macro. E inmediatamente me voy a lo micro. No dejaron nota. Hablamos de un suicidio. Bueno, pudieron no dejar nota. Una podría tener un motivo. En realidad, para el suicidio nunca hay motivo. Siempre hay una salida. Chicos, siempre hay una salida. Por más negro que la vean, siempre hay una salida. Y además el tiempo, si ustedes le dan tiempo al tiempo, el tiempo les da la salida. Pero bueno, no me quiero meter en otras honduras. Una podría tener un motivo, la otra no. Yo debo decir, bueno, lo que pasa es que una influenciaba a la otra. No, porque la que no tenía motivo no era influenciable. No era influenciable. ¿Por qué? Porque tenía más experiencia de vida, tenía 3 años más, y además porque tenía un proyecto de vida ya definido. Y vamos a lo mecánico. ¿Cómo hicieron para subir? ¿Cómo hicieron para usar una cuerda? Para usar una sola cuerda. ¿De dónde la ataron? Ricardo, perdón que me moleste, está súper interesante. Quedan 2 minutos. Nos conectamos, si quiere, a un enlace más y ya lo liberamos, porque la verdad que estaríamos así durante horas, me parece, creo. Están todos muy enganchados. Bueno, no, yo no tengo problema. Además, como ahora se pueden pagar las cuentas desde internet, lo que me queda por hacer en este día es pagar la cuenta por internet y preparar el programa para mañana. Así que no hay problema. Claro, bueno, entonces terminamos con 2 preguntitas más, nos conectamos. Bueno, dale. Ya. El gran problema que vos no sabías es que yo con las respuestas estoy una eternidad. No, la verdad que nos encanta, encanta. Está Estamos buenísimo. todos muy entusiasmados, Buenísimo. entusiasmados. Es un placer escuchar. Bueno, muchas gracias. Ahí mandé el nuevo link. Aprovechar este tiempo con otra pregunta, le completo. El tema del árbol y las 2 chicas, hay muchos interrogantes que no fueron resueltos. La justicia te dice, es un argumento de autoridad. Porque lo digo yo. Nunca, chicos, nunca le den bola a alguien que dice, esto es así porque lo digo yo, que soy el juez, que soy la CAP. Nunca. Ustedes siempre tienen que tener curiosidad y siempre sus dudas tienen que ser satisfechas. Ustedes tienen que quedar conformes con la respuesta o con las respuestas. Y a veces se van a quedar con los baches. Los baches son los misterios. Pero es un tema de ustedes, no es un tema de los demás. Lo que le digo es, nunca le den bola a alguien que les dice, esto es así porque lo digo yo, salvo a su papá y a su mamá. Y a la maestra, perdón. Y a la maestra. Sí, a nosotros también. A la maestra sí, porque le escuché, le están dando información para la vida, usted ya lo sabe, no quiero ser pesado con eso. Bueno, como quieran, una pregunta más y nos volvemos a conectar. Sobre un caso que investigaste, no sé si te acordás del caso de Fernando Farré, que Sí. fue el femicida que fue condenado por la muerte de su esposa. Y te quería preguntar, ¿qué sentiste al estar tan cerca de la persona que hizo tal delito? ¿Y cómo fue la experiencia esa de hablar básicamente cara a cara con él? No, si ustedes piensan en temor, no, de ninguna manera, porque él quería hablar. Él quería hablar, como su defensa jurídica fracasó, quería una defensa mediática. Ustedes saben que desde hace unas décadas a esta parte hay 2 juicios. El juicio que se hace dentro de los tribunales y el juicio mediático. Uno influye en el otro. Desgraciadamente. No debería ser así, pero es así.
Entonces él quería probar con el tema mediático. Te soy sincero, en realidad no sentí absolutamente nada. Lo único, es decir, como impresión, ¿no? Como impresión. Ahora, yo iba con la idea de hacerle decir que el tipo era un asesino, que había matado a su mujer, 70 y pico de puñaladas, una cosa así. Y él se me adelantó. Me dijo, yo soy un asesino, yo maté a mi mujer. Entonces, para un periodista, ahí tenés un problema, porque cuando vos vas con una línea de interrogación, de interrogatorio, no quiero usar la palabra interrogatorio porque insisto, no soy policía ni lo quiero usar, y te la dan vuelta, ¿y cómo seguís? Y bueno, nada, en realidad fue un juego encomillado, un juego mental, para ver hasta dónde admitía y qué no quería admitir. Me parece que fue una buena entrevista, que quedó claro lo que yo quería que quedara claro y no lo que él quería que quedara claro. Porque también hay un poco de vanidad de parte del periodista. Si vas a jugar conmigo, yo voy a jugar con vos. En realidad, apuntaste a Farré con la intención, me parece, de ver si a mí me asustó Farré. No me asustó Farré, me asustó Popeye. Fue la única persona que me asustó. Popeye, el sicario de Pablo Escobar. Fue la única persona que me asustó. Acá de la Argentina, yo entrevisté a muchos malandras, y no, a uno, ¿ustedes se acuerdan de una banda que se vestía, se ponía, hacía videos y se ponía una máscara de mono, de gorila, y mostraban armas? Se refirieron a mí porque yo les dije, los tipos se vanagloriaban porque tenían armas, porque la policía no los agarraba. Después lo terminó agarrando, como pasa siempre, porque si no arreglás, bueno, lo terminó agarrando. Pero los tipos se vanagloriaban de eso y mostraban plata, mostraban fajos de dinero robado. Y me acuerdo que yo en Cámara de Crimen le dije, mira, veo que manejás bien el arma. Yo te desafío a lo siguiente. Larga el arma, entregate, y yo te enseño a leer y escribir. Mirá, tenía un libro en la mano, un libro. Y empecé a manipular el libro, como el tipo manipulaba el arma. Digo, mirá, a ver si vos sos capaz de hacer esto sin que se te caiga el libro. Se te va a caer porque no estás acostumbrado a tener un libro en tu mano. Entonces, hagamos lo siguiente. Vos te entregás, yo voy a la cárcel y te enseño a escribir. Y a leer, escribir. Me reputió de arriba abajo. Después, en otro video, hay gente que ya está, viste, con las orejeras puestas, es muy difícil que salgan de ahí. Pero sin más palabras. Farré no me provocó nada. Ya te digo, fue un desafío periodístico, más que nada. Porque el tipo me dio vuelta a la cuestión y bueno, en esa no me la vas a ganar. Y con el que sí me sentí no digo temor, pero cuidado, fue con Popeye. ¿Por qué? Porque Popeye saca y tira. ¿Y cómo llegaste a poder sentarte con él o poder charlar con él? Porque siempre vos llegás porque ellos quieren. Es lo mismo que cuando le hacen una entrevista a algún yihadista islámico. Si llegan, viste que hay pocas, sí, pero si hay alguna es porque ellos quieren. Algún interés tendrán. Y en este caso era eso, el tipo tenía interés. Había salido de la cárcel después de 28 años, me llevó al barrio Pablo Escobar, en el barrio Pablo Escobar, donde él era
digamos que, el Espíritu Santo. ¿Por qué era el Espíritu Santo? Porque estando en la cárcel, él mantenía económicamente a todas las familias que vivían en el barrio Pablo Escobar, a las cuales los sucesivos gobiernos de Colombia, luego de la muerte de Pablo Escobar, abandonaron. No le daban ni planes. Entonces, él los mantenía. Y era un personaje muy respetado. Me acuerdo cuando llegué, llegamos de una manera, o sea, hay una parte de Medellín donde él es un ciudadano común y se tiene que cuidar mucho porque estaba en libertad condicional, y hay otra parte de Medellín donde él era Gardel y podía hacer lo que quería. En esa parte de Medellín está el cerro, en cuya cima se encuentra el barrio Pablo Escobar, que lo hizo él, hizo un barrio, y es un barrio, y es un barrio pobre, pero no está mal. Y cuando llegué, me acuerdo que lo primero que me dijeron, vino un señor mayor, un señor grande, y otra persona alta, que le faltaba un brazo. Había sido un militar que se pasó a los narcos, y el brazo lo había perdido en un tiroteo. Bueno, vino y me dijo, bienvenidos, vienen con Popeye, no hay ningún problema, pueden ver todo, pueden entrar todo. Lo único que les voy a pedir es que no hablen mal de Pablo Escobar Gaviria. Nosotros venimos a ver, nada más. Fueron todas situaciones un tanto peligrosas. ¿Qué caso te perturbó más y cuál te gustó más trabajar? Y me perturbaron varios. El de Madaf, que les conté antes, me perturbó. El de María Soledad me perturbó. Porque era una nena. No se trata así a una persona. Los casos de chicos son los que más, en broma. Sí, esos cuestan. Ya te digo, son tantos los casos que yo no hay uno, son varios. El que más me gustó, en realidad, el que más cuesta, ¿viste? El que te deja, tampoco hay uno, pero el que te deja misterios. Y a veces el que te deja un mal sabor. Por ejemplo, un sabor amargo. ¿Cómo le puede gustar un caso que le deja un sabor amargo? Y porque uno sabe, pero no lo puede decir. No lo puede decir porque si no va preso. Va preso por injuria y calumnia, pero sabe que el que lo hizo es fulano de tal. Y fulano de tal zafó. Y si zafó, usted no lo puede acusar. Hubo 2 chicos en San Luis que aparecieron muertos, 10 y 11 años, Luna y Martínez. Yo sé quién lo hizo. Quiénes lo hicieron y por qué lo hicieron. No lo puedo decir. ¿Decir algo? Sí, claro. Diana. Yo soy Diana, la directora, y bueno, la verdad un placer que los alumnos y los profesores hoy estén acá con este proyecto. Y bueno, escuchando, ¿no?, lo que usted dijo, nosotros en Deró, no me acuerdo en qué año, 92, tuvimos un caso que no sé si todos lo saben, un señor que vivía solo en la calle Bolívar y Maipú, está cerrado ese negocio, eran carnavales, y Cristófores se llamaba. Nos sorprendimos los vecinos porque ese día no abrió, él siempre era muy meticuloso, estructurado, siempre había a la misma hora, y bueno, la cuestión que lo encontraron maniatado, atado y muerto. En el común de la gente se sabe quiénes fueron, pero nunca fue nadie preso por ese asesinato. O sea que por ahí en un lugar chico como Deró, las cosas también se tapan. Sí, por supuesto. Mire, no lo conocía ese caso, pero me viene a la memoria el de el señor Castelo en Lobos,
hablando de ciudades de la provincia de Buenos Aires, un señor que era defensor ecológico, o sea, estaba en una asociación que defendía el acceso, por ejemplo, de los turistas o de los pescadores a la laguna de Lobos para que vayan a pescar o pasar el día, lo que yo, hasta que una empresa determinada, con la aprobación de la municipalidad, y obviamente la municipalidad apoyada por la policía, obviamente, le permitió que el único sendero que llevaba hacia la laguna de Lobos fuese privatizado y la gente pagara una tarifa para pasar por allí. Bueno, él se opuso a eso y terminó suicidado. En realidad no lo suicidaron, lo habían matado. Todavía el caso está abierto, no se sabe bien quién fue, pero hasta se llegó, lo máximo que se logró hasta ahora, esto pasó en el año 2008, se llegó a imputar a 3 policías por encubrimiento, porque después de 3 pericias se comprobó que no se había suicidado, lo habían matado. Así que sí, bueno, lamentablemente de esos casos hay muchos, y desentrañarlos a veces se puede hacer de esta manera, pero no queda oficialmente establecido. Se puede contar, sí, se puede contar, pero más que nada sirven, hay autores que los toman y como no se puede contar con nombre y apellido, los convierten en novelas basadas en hechos reales. Eso sí se puede hacer y de hecho se hace. Yo te quería, hablando de los casos que pasaron acá en Deró, no sé si sabés de un caso muy conocido que hubo hace un par de años, sobre un hombre, Raúl Ernesto Piñel, que, bueno, después de estar en la cárcel y unos problemas, terminó matando y comiéndose a su padre en una cena, y quería saber si sabías sobre el caso o si tenías alguna opinión personal. No, opinión personal no tengo, sí, es el que, si mal no recuerdo, es el que dijo a mi papá lo tengo acá, algo Sí, así. sí. Sí, lo sabía. Ahí entramos en otro tema que es el del morbo. El morbo. Tocar y salir. El morbo es eso. Hay que tocarlo porque forma parte de la historia, pero salir del morbo. Si te quedas en el morbo, hay programas que se quedan en el morbo y hay un público para eso, pero es un elemento de la historia. En realidad esa historia se puede contar de muchas maneras. La podés contar así, en forma literal y realmente es asquerosa, o se puede contar de otra manera. Ahí va la imaginación y el talento del escritor o del periodista para enfocarlo desde otro ángulo. Se puede enfocar una historia desde muchos ángulos. Y bueno, sí, lo conocía el caso. No tengo los detalles, no recuerdo los detalles, pero sí, lo tengo el caso. De hecho, mañana creo que vamos a contar el caso de Iribarren, el chacal de Giles, el llamado chacal de Giles, que mató a toda su familia. No se comió a nadie este hombre, pero mató a toda la familia. O sea, mató a los padres, mató a los 2 hermanos y terminó matando a la tía. A lo largo de más de 10 años. O sea, se descubrió el caso en Giles porque murió la tía y había algunas circunstancias contradictorias y después de tanto tiempo el tipo contó todo. Contó lo de la tía y contó que 10 años antes, una noche, había matado a toda su familia y la había enterrado en los fondos de la casa. De esos casos hay un montón. Ahora, el tema es cómo los contás. El asunto es cómo lo encarás y cómo los contás. Y qué palabras usás. Hay encrucijadas. ¿No? Hay encrucijadas. Un tiempo que se comió el padre te dice, lo tengo acá. Es un dato que, en principio, yo te digo, no puedes obviar. De todas formas, es el desafío de cómo lo contás, ¿no? Quedaron todos mudos.
Sí, no, creo que ya podríamos hacer la última pregunta para no abusar, digamos, de su tiempo. Iñaki, uno de mis alumnos que está muy interesado en la parte del periodismo, quiere estudiar periodismo, bueno, quería hacerle una pregunta. Bueno, cómo no. Bueno, hola, soy Iñaki de Cuarto Naturales, y lo que te quería preguntar era ¿qué consejo nos darías a aquellos que queremos estudiar periodismo? Paciencia, curiosidad, apostar por sus criterios, por su manera de ver, pero no ser soberbio. Escuchar, analizar. Lo que les dije antes, la palabra de la autoridad no es más que la palabra de la autoridad. Hay un tema con la verdad. Nosotros siempre buscamos la verdad. El tema es tan complicado y tan profundo que los filósofos no se ponen de acuerdo acerca de la verdad. A tal punto que un profeta dijo, cuando le preguntaron qué es la verdad, yo soy el camino de la verdad y la vida. Con lo cual cambió el eje de la discusión y de la filosofía pasó a la religión. Nosotros nos acercamos, tratamos de acercarnos a lo que pasó. Tratamos de acercarnos. A veces nos acercamos más, otras veces nos acercamos menos, otras veces le pifiamos completamente. El tiempo nos va a decir. Pero nuestro camino es ese, nuestras armas son esas. Curiosidad, no darse por vencido, confiar en uno mismo, poner a prueba las propias convicciones, con lo cual también pones a prueba tu propia visión de los casos y no tener prejuicio. Ningún tipo de prejuicio, empezando por el político, ningún tipo. Siguiendo por el sexual, no tener ningún tipo de prejuicio. Ser limpio. Vos entrás al caso como una hoja en blanco, como cuando empezás a escribir. E indagar. Vos, la tarea de que se dedica al periodismo es la del tipo que está frente a un caño lleno de basura. Tenés que ir sacando la basura para llegar a ver del otro lado. Ese es un trabajo que lleva un esfuerzo, que te obliga a prepararte y que a veces lleva años. Yo no soy bueno para dar consejos. Lo que hago es transmitir lo que yo exigía a los muchachos y a las chicas que trabajaban conmigo en Clarín, sobre todo donde estuve mucho tiempo dirigiendo un grupo, y a los productores de televisión. Muchachos, no se queden con la primera versión, no le crean al tipo porque juez, compruébenlo. Hasta un juez necesita ser cruzado con otras fuentes. Y sean curiosos. Sean curiosos. Sean curiosos. Es una profesión en la cual es como los jugadores de fútbol, ¿viste? La élite son muy pocos los que llegan a una élite determinada. La mayoría somos, yo me creo de ese grupo, somos laburantes. Después de tantos años puedes tener, bueno, en Argentina nunca se sabe, ¿no? Pero después puedes tener más o menos un buen pasar, pero no creas que te vas a hacer millonario con esto. Esto es otra cosa. Es saber, es indagar, es saber, aprender a pensar. Hay métodos para eso. Es equivocarse, es levantarse, bueno, un montón de cosas. Pero hay que estar dispuesto a hacerlo, porque realmente es así. Muchas veces te vas a equivocar y hay que asumir los errores. Yo, por ejemplo, asumo todos los errores que hicieron periodistas de otras épocas siguiendo falsas investigaciones. Los asumo, forman parte de la historia de mi oficio, de mi profesión. No los puedo negar.
No puedo negar al periodista que se vendió a este político o que siguió la línea del comisario corrupto aquel. No los puedo negar. Existieron, forman parte de este oficio, pero yo no sigo esa línea. La conozco, pero no sigo. Yo sigo la otra. Es decir, sean curiosos, no le crean a la autoridad porque es autoridad, insistan, averigüen, no se den por vencidos, esperen, la paciencia es muy importante y nada. Y se van a encontrar con muchas satisfacciones. La satisfacción que tiene el periodista cuando logra un dato es impagable y además es solitaria. Es ese momento en que vos averiguaste que pasó tal cosa, es tuyo. Y generalmente vas a estar solo. Después lo vas a comunicar a los demás. Pero ese momento es impagable. Cuando vos averiguás. Cuando vos haces lo que Borges no quiere, que se resuelva el misterio. Cuando resolvés ese pequeño misterio, sos Gardel. Bueno, nada, es eso. La verdad, muy, muy lindo lo que dice. Es la verdad que para los chicos, esta semana justamente hemos estado hablando mucho con este grupo de cuarto sobre lo que quieren hacer, que se sienten confundidos, que no saben qué estudiar, si bien tienen ideas. Entonces, como que escucharlo hablar de esa manera es muy, muy lindo. Y bueno, y va a ser transmitido, ¿sí? Que eso es lo más importante, porque no todos pudieron estar hoy, pero bueno, la idea es transmitir todo esto que nos está diciendo ahora, poder transmitirlo a los demás chicos. No sé si Diana quiere comentar algo, decir algo más, si no ya lo vamos liberando, Ricardo. No, bueno, yo como les dije hace un ratito, la verdad que me siento orgullosa de tener estos profesores, estos alumnos que hoy transitan la secundaria, en este caso la secundaria 2, y que a veces la sociedad no los ve como estos, ¿no? Estas cosas maravillosas que tienen nuestros jóvenes, y que estén un día como hoy, feriado, trabajando, la verdad, me siento muy orgullosa y feliz, y bueno, y agradecerle que nos prestó su tiempo, y bueno, y todos vemos sus programas, y bueno, ahí está mi familia también diciendo qué suerte que estás en un Zoom con este señor. Así que bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, y bueno, chicos, José. Nada, que tengan suerte, y la vida es muy cambiante, así que si piensan ir para acá y los mandan para allá, ustedes no se desanimen nunca, no se desanimen nunca. Tienen materia prima para desarrollar y para tener una buena vida, que es lo que les deseo a todos. Y háganle caso a los profesores, que son los mejores guías. Y si se sienten ahora medio que no sé para dónde agarrar, ¿qué hago? ¿Química? ¿Qué hago? ¿Física? ¿Qué hago? ¿Me pongo en una contaduría? No hay problema, no hay problema. Lo pueden hacer todo. Y encima lo mejor es que hasta lo pueden cambiar. Chao. Gracias. Muchas gracias. Ricardo. Muchas gracias. Gracias. Un genio, gracias. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Muchas gracias.